Bueno, Horacio, ¿cómo te va? Bueno, vos como abogado, y hoy uno de los temas que son candentes tiene que ver con el tema de la magistratura, de lo que viene pasando, de lo que ha estado pasando. Sabemos que algunos jueces, te quiero decir una cosa, hay algunos jueces que están en México, ¿sabías vos? ¿Ah, sí? Claro, por ejemplo, Lorenzetti está en una cumbre de jueces allá en México, ¿sabías vos? Ah, bien. Bueno, Muy bien. quiero que lo sepas. Ayer hablábamos con México, con Ray Cárdenas de Cuernavaca, y le preguntaba en privado, sí, me dice, hay un congreso de jueces de Latinoamérica, bueno, ahí está Lorenzetti y tanto. Bueno, ahí en este lío Lorenzetti se ha mantenido en una posición disidente. Claro, por eso te digo, se fue al congreso de jueces, te estoy diciendo, o sea, se fue. Dijo, chao muchachos, hasta luego, muchas gracias, un placer. Bueno, a ver, para explicar un poquito todo esto, de lo que viene pasando, porque ahora incluso hay oposición, o la oposición en este momento quiere hacer denuncias penales por todo esto que ha pasado en la magistratura. Son 20 cargos, ¿no? O 20 personas que tienen que ver con representaciones también, que asumen. Bueno, la verdad es todo un tema, y la gente por ahí, viste, yo ayer hablaba con mucha gente y dice, che, claro, no entiendo. Primero no entiende, dice, ¿y por qué no se dedican a otra cosa? La inflación, no lo alcanza la plata. Viste que la gente está así. Bueno, a ver, expliquemos un poquito, vos como abogado, ¿qué es lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura? Bueno, en primer lugar, decirte que por más que lo veamos distante, esto sí tiene que ver con lo que pasa todos los días con nosotros, ¿no? Si nosotros tuviéramos otra justicia, por ejemplo, no tendríamos trabajadores en negro en la provincia. Perfecto. En el Estado. O sea, fíjate vos hasta dónde llega, ¿no? Sí. Todos los días, si nosotros no tuviéramos esta justicia, tendríamos fallos en otros ámbitos que pondrían equidad a todo el sistema de convivencia. O sea, la justicia es el sistema, el poder judicial es la estructura que hemos elegido dentro del sistema de convivencia, que tiene que poner el equilibrio, es como dice la estatuita, es la balancita que pone el equilibrio. Claro, la balanza. Y hace que una sociedad ande por los carriles constitucionales. Nosotros tenemos una sociedad totalmente desequilibrada, con altos niveles de inequidad, y gran parte, o una parte importante de eso, es culpa de la justicia. Primer punto. Segundo punto, desde la apertura del proceso democrático, donde se supone que íbamos a construir un sistema judicial que hiciera realidad eso que propone la estatuita de una justicia imparcial y una justicia equilibrada, que respete la Constitución, que con la balancita, pero resulta que en la mayor parte del tiempo, desde que hemos recuperado la democracia, esto no ha sucedido. Salvo en algunos momentos, con honrosas excepciones que hemos tenido, alguna Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una composición que ha sido digna de ese cargo, y muchos magistrados, funcionarios, miembros del Ministerio Público, que han honrado su cargo, pero tenemos que decir que ha hegemonizado la mayoría del tiempo y el funcionamiento sistémico de la justicia, todo lo contrario. Aquellos que se someten al poder político, se someten al poder económico, aquellos que no les interesa la balancita, sino les interesa su privilegio, les interesa mantener un cargo muy bien rentado, que responden al poder, que lo único que tienen es un interés de ascender en la carrera judicial a cualquier costo, que es lamentablemente lo que visualiza la sociedad, sin equivocarse. Por eso cerca del 80% de la sociedad repudia altamente el poder judicial y yo diría los privilegios. Y creo que un 90 más que un 80 hoy en día, ¿no? Bueno. Y sí, es alto. Nosotros hicimos una encuesta en el foro de abogados y cuando estábamos en la conducción con el Indio Busto, y nos dio más o menos ese resultado. Entonces, por otro lado tenés por otro lado el poder político, que siempre tiene un interés en el proceso democrático. En vez del poder político transformar las estructuras judiciales para hacerlas realmente independientes y eficientes en cuanto a garantizar los derechos constitucionales,
se han dedicado, no solo a nivel nacional, sino en las provincias, donde hay feudos que son peores inclusive, como acá, nosotros se han dedicado desde el poder político a tratar de controlar las estructuras judiciales, claro, fundamentalmente para hacer lo que ellos quieren, que tengan el control de la justicia, para buscar impunidad por los altos niveles de corrupción o cuando surgen actos de ilegalidad, y también para acomodar a sus amigos, parientes, conocidos, porque son jugosos los cargos, claro, del Poder Judicial. Ahora, ahí tenemos otro punto. Tenemos una crisis de nuestro sistema judicial, para mí, indudable, y donde los ciudadanos somos, en gran parte, muchos de nosotros, víctimas de un accionar incorrecto, ilegal, del Poder Judicial. Ahora, ¿qué ha pasado? Sí. Nosotros arrancamos con lo que para mí es un fracaso en su objetivo de lograr resolver estos problemas que hemos planteado, que son los consejos de las magistraturas, instalados, en el caso de nuestra provincia, de 1986, con la reforma de la Constitución, en el caso de la Nación, con la reforma de 1994, con ese famoso pacto de olivos nefasto entre Menem y Alfonsín, que fue el pacto de la entrega, no solamente del patrimonio nacional, de la consumación de la entrega del patrimonio nacional, de la destrucción de la Argentina, sino, bueno, también impactó en este engendro que se ha generado desde mi punto de vista, que ha sido un terreno de disputa permanente por los distintos gobiernos. Menem sancionó una ley y estableció una forma de integrar el Consejo de la Magistratura, que es un ámbito colegiado compuesto por representantes de los distintos poderes para seleccionar, proponer, nombrar magistrados, funcionarios, magistrados, fiscales, y también para removerlos, ¿no? Es el órgano y tiene muchas más funciones también, porque la ley del Consejo de la Magistratura le da también más funciones. Pero lo que nos atañe a nosotros, que es el problema central ahora. Ahora, para detenerte un minutito, porque te tengo una pregunta. Bueno, ayer asumieron, en esta ocasión, lo que son las nuevas consejeras, o consejeras que son 20, ¿no? En el día. Ahora, estos nuevos consejeros, estos 20, ¿no? Que tengo los nombres de todos, ¿no? Sí. Para que la gente sepa, ¿qué corno hacen para la Argentina en ese ámbito de la justicia? Bueno, por eso, son los que tienen un papel muy importante. Cómo se va a integrar y cómo se va a desintegrar el Poder Judicial, y tienen influencia en su funcionamiento. En la provincia, el Consejo de la Magistratura lo integra un representante del Ejecutivo, del Legislativo, representante de la Corte Suprema y dos representantes de la Corte de Justicia de San Juan y dos del Foro de Abogados. Otro fracaso más a nivel local, que ni siquiera cumple con la Constitución para la designación de los jueces. Desde mi punto de vista viene el artículo 16, inciso 2, inciso 2 y 3, porque no hay concursos públicos y oposición antecedente para la selección de jueces, como dice nuestra Constitución. Entonces, nosotros nos encontramos acá ante un conflicto nacional, porque lo que se está discutiendo a nivel nacional es la integración del Consejo de la Magistratura. Entonces Menem hizo una ley de Consejo de la Magistratura. La modificaron luego esa ley de cómo se debe componer el Consejo de la Magistratura. En el año 2006 se opusieron a esa modificación de la ley de Menem, una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y eso estaba en la Corte a tratamiento en la instancia recursiva extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actual, recién, fíjate cuándo está resolviendo la Corte, del año 2006. Bueno, en este momento político, cuando se va a integrar el Consejo de la Magistratura, sale el fallo de la Corte, salido el 18 de abril de este año, por eso estamos reciente, está todo el debate, hace un par de días que estamos en esta marimba. Bueno, ha salido un fallo de la Corte, donde la Corte se mete
en este debate de cuál es la ley que va a definir la integración del Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación actual? Primero, declara la inconstitucionalidad de la ley que modificó la ley menemista, ¿no? Algunos artículos de 26080 creo que. Declara la inconstitucionalidad. Bueno, hasta ahí más o menos. Es lo que piensan, más o menos. Pero pone en funcionamiento una ley que está derogada. Entonces ya la Corte Suprema asume una función de legislador, claro, que no es propia de la Corte Suprema de Justicia. Las leyes las hace el Congreso, ellos están para hacerlas cumplir. Sí. Pero además se toma la atribución de darle un plazo a la Corte, al Poder, el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo Nacional, para que dicte otra ley. Y dice que los actos que haga si no se modifica todo este sistema del Consejo de la Magistratura, de acá, los actos que se hagan dentro de 120 días por el Consejo de la Magistratura van a ser uno. Un bodrio y una intromisión en las competencias del Poder Legislativo que para mí son causales de juicio político y destitución de esta Corte. ¿Quiénes son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que votan este mamarracho? Rosenkrantz y Rosati, que son dos jueces que no deberían haber entrado nunca a la Corte, o se les debería haber hecho un juicio político hace rato, porque ellos aceptaron ser miembros de la Corte por decreto de necesidad y urgencia. Decreto de necesidad y urgencia, algo más inconstitucional. Ellos lo aceptaron. Entonces, si aceptaron eso, puede esperar cualquier cosa de esos dos miembros de la Corte. Y el otro miembro que votó a favor de este mamarracho es Maqueda. ¿Quién es Maqueda? Es el miembro de la Corte que puso Duhalde. Duhalde, bueno, ya lo conocemos, ¿no? O sea, entonces vos podés ahí entender los alineamientos políticos de estos miembros de la Corte si vos escarbás un poquito en sus orígenes. Lorenzetti ha manifestado disidencias en este fallo, se ha manifestado en contra, es un fallo que tiene opiniones de minoría y no he estado de acuerdo con esto último que yo te estaba diciendo. Por eso te digo que está en México, Lorenzetti. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, salió este fallo justo cuando estaba por conformarse. Entonces, en el Senado de la Nación se hizo algo que lo hizo Macri, que lo hacen las legislaturas provinciales, varias legislaturas, para designar varios cargos en los cuales se tiene que nombrar a algún miembro de la minoría y otro miembro de la primera o la segunda minoría, etcétera, etcétera. O la tercera minoría. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en San Juan vos tenés que meter el Tribunal de Cuentas. Sí. En San Juan vos tenés el Frente Todo, pero tenés el bloquismo que tiene un bloque, el Frente Grande que tiene un bloque, el justicialismo. Bueno, lo hizo Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, el radicalismo tiene un bloque, el PRO tiene otro bloque. Entonces, Cristina dice, bueno, o no Cristina, el bloque, el Frente de Todos, dice, bueno, nosotros tenemos dos estructuras partidarias dentro del Frente de Todos, claro, uno el Partido Justicialista y otro Unidad Ciudadana, sí, que integra la alianza del Frente de Todos. Entonces hicieron lo mismo, armaron dos bloques y ahí pasó a corresponderle en esa conformación de los miembros otro miembro más en el Senado. Y eso es lo que ha generado la calentura, el hervor, porque había algunos que ya se estaban poniendo el traje en el Consejo, como creo que juez lo iban a designar para el de Córdoba. Luis Juez justamente es el que ha hecho declaraciones públicas, y lo había dicho allí, se lo había dicho a Cristina, que bueno, iba a llevar a cabo una denuncia penal contra ella. Un delirio lo que dice Juez. Primero Juez, en su momento tendría que haber actuado con la ley de conformación. Cuando él estaba en contra, cuando salió con Kirchner la ley del Consejo de la Magistratura, no hizo nada judicialmente. Segundo, bancó Juez todo el desastre que hizo el menemismo. Él estuvo ahí con el menemismo también. O sea, ahora que no se venga a hacer todo el desastre. Juez viene del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Él conoce muy bien todo esto. Pero acá es un político más
de todos los políticos que utilizan la justicia para sus políticamente y en sus intereses políticos, pero no en el interés de los judiciables y no en los intereses de la Constitución, que es lo que a mí me parece, y lo ha demostrado. Ahora se hace el puro, yo dije en su momento que eso estaba mal, ahora, a ver, podemos hablar de un cuestionamiento ético que merecería una regulación jurídica nueva, constitucional inclusive, entiendo yo, porque nuestra Constitución reconoce como los representantes de los ciudadanos a los partidos políticos. Si vos tenés un partido político constituido en un congreso y tenés el derecho a armar tu bloque. Ahora, ¿qué pasa cuando ese partido político entra por una alianza? Eso es un vacío. Que podés decir, bueno, hermano, vos entraste por el frente todo, dejá de armarte bloques. Hay muchos bloques que se arman para tener cargo. Vos tenés, por ejemplo, bloques en la provincia de San Juan que son unipersonales. Tienen más cargos de planta política del bloque, lo utilizan para darle trabajo a los cupas políticos. Eso es parte de todo el gasto político innecesario, superfluo. Eso es parte de lo que lamentablemente tenemos que padecer en este país. Por eso pega tanto el tema de la casta política, que ahora dicen que lo dice Milei, pero hay muchos que lo dicen desde antes, hay muchos que lo venimos diciendo desde antes, de la cantidad de acomodo y ñoqui político que tenemos en el sistema político argentino, que tiene más cargos políticos que casi 10 veces más que países como Alemania. Ahora, yo me acuerdo de haber estado en congreso, como en el Congreso de Suecia, el Parlamento, porque el Congreso ahí es Parlamento, donde ahí está el diputado, hasta tienen un edificio donde viven todos, no tienen empleados, y hay una sola secretaría para todos los diputados. Y vos no podés tener asesores ni asesoretes. El Parlamento tiene un cuerpo de asesores profesionales, de planta, que son los que asesoran a todos los diputados de todas las fuerzas políticas. Aquí es un menjunje de acomodo político que da asco. Entonces, bueno, no solamente se arman los bloques para aprovechar y meter en aquellos cargos donde se ingresan representantes por las distintas minorías, se hace en todo el país, sino que también se hace para dar cargos políticos a un montón de gente. Entonces, eso está totalmente permitido. Tenemos un principio, lo que no está prohibido está permitido. Así que juez, no sé qué es lo que va a hacer, tendría que meter una denuncia penal también contra Macri o contra las autoridades del gobierno anterior, cuando utilizaron de la misma manera los bloques de la Unión Cívica Radical y del PRO en muchas jugadas y maniobras políticas en el anterior Congreso de la Nación. Ese es el quilombo que estamos viendo ahora. ¿Y por qué es importante? Y bueno, porque todos están peleando por el control del Consejo de la Magistratura, por la gran cantidad de importancia que tiene esta instancia en la designación y la remoción de jueces en el Poder Judicial. Para moño de este quilombo, viene viene Rosati, que es un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que él se ha votado como presidente, que también muchos lo cuestionan, pero está en tu derecho, también puede ser votarse, ¿no? O sea, es el actual presidente. Y se nombra presidente del Consejo de la Magistratura. Exacto. O sea, el que va a controlar a los jueces. O sea, el jefe es como, tiene que controlarlo, entendemos nosotros, en un espíritu republicano, alguien imparcial. Va a ser el presidente del control, quien es el jefe. Esto me hace acordar un fallo que tuve hace algunos años, donde la Corte de Justicia se hacía juez y parte para controlar si los trabajadores del Poder Judicial de San Juan habían cometido una ilegalidad o no al momento de realizar una asamblea y al momento de realizar unos descuentos por eso, ¿no? O sea, más o menos va a ser así. Algo así, tu jefe va a ser el que te controla. Ahora Horacio, hoy en día Horacio Rossetti es el actual presidente de la magistratura. Bueno, y a lo que veníamos hablando, Luis Juez por un lado, que había dado a conocer otras partes de los partidos,
también apareció Sergio Massa hablando de esto. Bueno, están todos inmiscuidos en esta historia de lo que está pasando en la magistratura. Está bien lo que vos decís. Claro que tiene que ver con todo, porque también todos estos jueces y estas personas que son los que van a dictar justicia en nuestra Argentina. Pero claro, para la persona común que te dice, soy laburador, no me alcanza para comer, déjense de joder con eso, nos pongamos, que se pongan los senadores, los jueces, que hagamos algo por la Argentina, que ganemos mejor, que se baje la inflación. Eso lo piensa. Claro que tiene que ver con la Argentina, toda la magistratura, los jueces que se van a estar. Nadie dice lo contrario, pero hoy el argentino común lo ve muy alejado a esto. Y piensa en el bolsillo de cuánto va a cobrar el mes que viene o cuándo va a comprar las cosas en el mercado. Hay otros que lo utilizan políticamente también, o sea, porque se utiliza políticamente el hecho de distintas maneras. Hay otros que en vez de profundizar el debate y concientizar, que es algo que nosotros le hemos enviado un proyecto con el doctor D'Amico, la doctora Laciar, el doctor Guillermo Leonardi, Gabriel D'Amico, al presidente de la Nación, a Sergio Massa, a Cristina, donde ya apenas asumieron, le dijimos que había que empezar a concientizar y empezar a trabajar en un proyecto para modificar toda la problemática que tenemos con las estructuras judiciales que son inservibles para resolver los problemas que están llamados a resolver, en su gran mayoría, o por lo menos en los problemas más importantes, en su dependencia tremenda del poder político y económico, en la casta judicial. Ahí tenemos una verdadera casta judicial, entre magistrados, fiscales y funcionarios, que viven en otro planeta, con privilegios de otro planeta. A ver, la intangibilidad de los sueldos del poder judicial, la jubilación privilegiada del 82%. A ver, ¿han hecho que los jueces sean más independientes? No, al contrario, son más dependientes, están cuidando su privilegio. Ahora, yo te quiero decir algo, Horacio. Entonces, nosotros enviamos, déjame que te cuente, un proyecto al presidente de la Nación donde le proponíamos diversos pasos a seguir para empezar a concientizar a la sociedad y generar un debate social que produzca transformaciones de fondo y reales para construir un futuro mejor y una justicia mejor para el futuro, ¿no? Sin embargo, bueno, ese proyecto pasó a estudio del Consejo en el Ministerio de Justicia, pasó a una comisión, nunca nos dieron una sola respuesta, y venimos hablando de los problemas del Poder Judicial, pero la gente ve que no se ha hecho absolutamente nada. Claro. Entonces tampoco hay que caer en esa posición política de decir, no, lo importante es el sueldo y no es importante lo importante es la inflación y no es lo importante la justicia. No, claro que es importante la justicia, es importante. A ver, si no tuviéramos los fallos que tenemos, culpa de los jueces de la provincia de San Juan y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no habría trabajadores en negro en las municipalidades ni en el estado de San Juan. Claro. No habría evasión previsional ahí, no habría evasión de aportes y contribuciones, no habría explotadores que abusan del poder, incumplen con sus obligaciones de funcionarios públicos, delinquen todos los días en materia del empleo público. Y eso lo podemos decir con absoluta seriedad, lo podemos decir con absoluta autoridad, porque nosotros somos víctimas de eso. Claro. Y tenemos cientos de fallos, y hemos llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo por los derechos de los trabajadores en negro, que no solamente los Baistrowski son los que mantienen ese sistema, sino que lo hacen con la complicidad y con el apañamiento de la justicia. Claro. Fíjate vos si tiene que ver con nosotros. Decime vos, una justicia de todo lo que tenemos con el tema de la corrupción. Argentina podrida con el tema de la corrupción. No puede confiar en la justicia, porque la justicia no persigue ni criminaliza lo que tiene que criminalizar. La utilizan políticamente a la justicia. Para perseguir políticamente a los opositores, a los que no le gustan, etcétera, etcétera. Pero no hay una acción independiente de oficio del Poder Judicial para controlar la corrupción. No hay una acción que nosotros veamos como, mirá la justicia, cómo está. Yo
tengo por ahí, tanto que se quejan mucho, leo los diarios de China, cada 2 por 3 se la pasan pillando corruptos, condenando corruptos, son las principales noticias, 12 años, 10 años, corrupto de aquí, corrupto de allá. Escúchame, pero es una cosa cotidiana y es en todos los rangos de la función política. Sí. Ahora, eso que siempre me llama la atención de los diarios chinos, pero en la Argentina es todo utilizada la justicia políticamente. Entonces, fíjate vos si no tiene que ver los millones, las fortunas que se van en corrupción, la deuda externa. La justicia no ha hecho absolutamente nada por la deuda externa, salvo honrosas excepciones de 2 jueces, alguno que está investigando otro el juez Olmo, que hizo una gran investigación. ¿Cuántos delitos se han cometido al contraer deudas ilegales, deudas ilegítimas, sin respetar los procedimientos que dice la Constitución para contraer deudas a nivel internacional y todo lo demás? Fíjate vos si no tiene que ver eso con los argentinos. Bueno, pero ahí está lo que vos estás diciendo. La violación a la ley de la competencia. ¿Qué tiene que ver con los precios? ¿Qué hace la justicia con todo eso? Bueno, pero ahí está lo que vos decís, lo que venimos aportando siempre. La justicia tiene que ser independiente y lamentablemente hoy en día la justicia no es independiente, tiene una bandera, tiene un color político, hay jueces que deciden por una cuestión política, por amiguismo, porque llegaron. Ha pasado acá en San Juan, cuando fiscales, jueces, por una cuestión de amiguismo le dicen, mira, detené a tal persona que le hizo algo a mi hija, que esto pasó acá en San Juan, después metieron en cana a esta persona, después al tiempo en la investigación se dieron cuenta que no era así, pero por una cuestión de amiguismo, del palo político. No puede ser que los jueces salgan del partido político que donde están y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo. A ver, esto tiene que cambiar, Horacio, porque así nunca va a haber justicia y el ladrón, el que se lleva 10.000 cosas, millones de pesos, claro, al gato, al que se roba un caramelo, lo meten en cana. En cambio, el que se lleva millones de pesos por una cuestión de amiguismo, porque lo metió, es impune. Bueno, esto tiene que cambiar algún día acá en Argentina. Ahora, te quiero decir una cosa. Estaba hablando con mucha gente de todas partes del mundo, ayer hablamos con México, venimos hablando con Ecuador, venimos hablando con Dinamarca, y en todos los países de Latinoamérica me he dado cuenta de una cosa en los diálogos que hemos tenido, que todos los jueces y todos los políticos siempre, en toda Latinoamérica, te estoy hablando desde América del Sur, América Central y América del Norte, los políticos y los jueces ganan sueldos exuberantes a la par del laburador que se levanta todas las mañanas a laburar. Ahora, en Dinamarca, cuando hemos hablado con Gerardo hace unos días, nos explicaba que no. Había odontólogos que ganan más que varios funcionarios en Dinamarca. Claro, entonces, totalmente. ¿Por qué en Latinoamérica, que ya hay una costumbre? Ayer hablamos con México. Porque nosotros somos una colonia deteriorada desde muchos años atrás por los centros de poder mundial, y la corrupción y una justicia al corrupta y una clase política corrupta le sirve a los grandes grupos de poder, porque de esa forma siguen obteniendo pingües ganancias, porque de esa forma, a ver, ¿a quién le sirve la corrupción en la obra pública? A los empresarios de la obra pública. No solamente le sirve al político, lo dijo el propio presidente de la Cámara de la Construcción. Sí, señor. A la obra pública en Argentina le dicen Movicón porque lleva el 15 adelante. Exacto. Vos hablabas de Dinamarca. Sí. El principal país en el mundo que tiene menos corrupción es Dinamarca. En el ranking actual que hacen por el tema de la corrupción, por ejemplo. En Dinamarca, el que más gana en el Estado gana 10 veces más que el que menos gana. O sea, el primer ministro gana 10 veces, entre 10 y 15 veces más. Vos calculá. Nosotros acá tenemos un obrero que está en una cooperativa trabajando en la municipalidad en estos momentos, una compañera o un compañero limpiando el municipio de Rawson y está ganando por una cooperativa 6.000 pesos. Claro. Tenemos en la capital un compañero, una compañera con las becas, las pasantías, esos contratos basura, 18.000 pesos. 18.000 un cortista, más de 1 millón de pesos. Sí. Un camarista, 800.000 pesos. Sí, señor. ¿Cuánto gana el presidente? La vicepresidenta también gana mucho, es una desproporción. Hay todo un sistema de proporción con relación a lo que gana el que menos gana. Sí. Mira, ayer lo hablamos con México. El presidente Obrador gana $20.000 mensuales. Un juez en México gana $35.000. O sea que el juez sigue ganando más que el presidente. Allá también en México, como pasa acá. En San Juan gana más el cortista que el gobernador.
Sí, bueno, pero... Gana más un juez que sí, el gobernador. Esta Gana es la más realidad. un decano de la universidad que el gobernador. Sí, es increíble esto que tiene que ver, ¿no? Y el laborador... Nosotros hicimos una propuesta, porque nosotros donde vamos, Claudio, Sí. o sea, donde vamos, hacemos propuestas. Y una propuesta que la sostiene el doctor D'Amico desde hace rato, se la hicimos al gobernador y se la hicimos al presidente. Hay que modificar toda la estructura salarial en el Estado, y nadie puede ganar más que el gobernador, y de ahí hay que armar un sistema de enganche donde haya equidad y donde tengamos estos principios que rigen en el mundo de equidad, donde no puede ganar el que más gana más de 10 o 15 veces de lo que el que menos gana. Tal cual, mira, hoy en día lo hablamos nosotros. Hoy el gobernador que mejor gana en toda la Argentina, sobre 750.000 pesos, es Rodríguez Sá, que gana mucho más que el presidente Alberto Fernández. Y hay intendentes en la zona del sur, en lugares que son turísticos, ganan más, escucha esto, 750.000 mangos, algunos intendentes del sur, que son puntos turísticos, increíble. Entonces, vemos la diferencia de aquel jubilado o de aquella persona que gana 32.000 mangos del salario mínimo vital y móvil y que recién en diciembre... ¿Cuánto gana la vicepresidenta de jubilación y cuánto gana el jubilado de la mínima? Mira, ¿querés que te diga cuánto gana la vicepresidenta? Porque hoy está cobrando la jubilación y la pensión más de 2.800.000 pesos por mes. Esta es la verdad. Entonces, ¿cómo el ciudadano va a estar, cómo no le va a pegar? Yo un montón de cosas apoyo que hizo Cristina, como muchas cosas diciendo. Por supuesto. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y Macri cuánto va a ganar con su pensión? También, una fortuna. Y sobre 8, todos los presidentes, todo... ¿Qué es lo que le corresponde? De acuerdo entonces, pero el sistema no lo han cambiado. Pero, Horacio, escúchame, Rodríguez, ¿a cuánto tiempo estuvo en la presidencia? ¿5 días, 7 días? Gana un sueldo vicepresidente de 600.000 pesos. Un delito. A ver, las viudas de los vicepresidentes están ganando 600.000 mangos. Los compañeros y compañeras municipales que se jubilan todos los días, 36 con sueldo de miseria. 32, los 36. magistrados que tienen el 82% móvil. Sí. O sea, a ver, además, se ha demostrado, porque estamos hablando de la justicia, un axioma o un principio que tenemos desde el 1853, de antes, de que, bueno, que hay que conservar la cuestión económica de los magistrados, por eso te hablaba de la intangibilidad de los sueldos, que es el caballito de batalla con que declaran inconstitucionales todas las normas que les modifican esta situación. Demasiado. La intangibilidad, porque para que sean independientes, pero se ha demostrado en la realidad que vos, por más que le pongas 2 palos, 3 palos, 10 palos, mientras más le pones, más dependientes son, no menos independientes son, no más independientes son. A todo lo contrario, o sea, hay algo que falló, hay algo que falla en el sistema, hay que modificarlo. Pero nadie agarra el cascabel. Mira, ha dicho Zaffaroni ayer algo muy sólido, muy serio, que es lo mismo que le hemos dicho nosotros hace 2 años al presidente. Hay que armar un proyecto, consensuarlo y concientizar a la población, debatirlo y modificarlo. Por ejemplo, en el tema del salario, ya te dije la propuesta. Nadie puede ganar en el país más que el presidente, nadie puede ganar más que el gobernador. Hay que armar una estructura salarial enganchada a ese salario. Además, también hay inequidad dentro de los trabajadores, porque un trabajador de maestranza del Poder Judicial de la Nación otra cosa. gana más que algunos oficiales mayores del Poder Judicial de la provincia, y ni hablar de una maestranza de una municipalidad de San Juan. Claro, o sea, hay una diferencia. O sea, hace lo mismo. Sí. Y nuestra Constitución dice, el artículo 14 igual remuneración a igual tarea. Eso está violado de cabo a rabo en la Argentina. Por eso como decía, maestranza del Poder Judicial, y algunos sueldos equivalen a un cargo de un ministro acá en San Juan. Te lo digo así ya. Sí, no sé hasta tanto, pero sí sé. Muy cerca, te lo quiero decir, muy cerca. Muy cerca. Bueno, Horacio, entonces, sí, para redondear. Para ir redondeando, dale. Es necesario transformar. Yo lo que veo, lamentablemente, con este nivel de politiquería de cuarta que tenemos, todos omiten
hablar del tema principal, que es armar un proyecto para modificar esto. Nosotros propusimos cosas concretas, por ejemplo, la elección de los jueces, Sí, que la haga el pueblo, hermano. claro. Si la van a elegir 5 saltimbanquis, que lo único que hacen es ver cómo arman una rosca política Para que y meten la selección de los magistrados. Si a los magistrados les tenemos que dar poder para que no dependan de esos 5 saltimbanquis y para que dependan del pueblo y tengan más poder ante la estructura del poder social, que es el que maneja la guita, que es el Estado o los grandes grupos económicos, que los elija el pueblo. Había otra propuesta del otro lado, que yo me acuerdo que era la que siempre decía el indio Augusto, ¿no? Que después de mucho tiempo le encontré razonabilidad, la criticaba mucho. Yo defendí esta porquería en algún momento del Consejo de la Magistratura. Y decía, que lo elija el político, lo elija el gobernador, como era antes. Porque así el gobernador se hace cargo. Entonces, si vos mañana tenés un fallo desastroso de un juez, te le vas a la puerta del gobernador y le decís, mi hermano, mirá lo que me pusiste. Así, de esta forma, el Ejecutivo los pone porque los digita de acuerdo al control de las mayorías, al control de la política. ¿Ah? Pero nosotros creemos que lo puso, no sé, ese Consejo de la Magistratura. Es inverso. Está subordinada la elección de los jueces y la remoción de los jueces a una relación de poder que nada tiene que ver la idoneidad del juez, la imparcialidad del juez, las virtudes del juez y lo peor, las necesidades del pueblo. Nada tienen que ver en esa selección. Tiene que ver otro juego de poder que le hace mucho mal a la Argentina, le hace mucho mal a la República, y es una de las causas importantes de la grave crisis que nosotros estamos viviendo en este país. Perfecto. Horacio, podríamos estar horas hablando, nos tenemos que despedir, ya llega la mañana de todos, pero bueno, ahí dando un panorama y contando. La historia es cierta, a ver, a los jueces lo tenemos que elegir nosotros y no los políticos, porque estos políticos que lo eligen mañana se mandan un moco y dicen, che, yo te metí, así que ahora no me mandés preso, ni me hagas ninguna causa, ni nada, guarda todo, archivalo, porque esta es la verdad. Pero bueno, Horacio, te agradecemos, la semana que viene vamos a estar hablando ya del ámbito municipal, porque bueno, siguen las elecciones, hoy nos vamos a ir al departamento de Caucete, elecciones a delegado, lo que se está realizando ayer en el departamento de Angaco. La semana que viene vamos a estar en línea para hablar un poquito y profundizar un tema más que tiene que ver con el ámbito municipal. Horacio Rodríguez, muchas gracias. Un fuerte abrazo, chao, chao. Chao.